Bienvenidos a todos y ahora vamos a hacer una estadística de los resultados de la jornada anterior y ahí vemos un poquito el nivel de aciertos. Justamente lo que hemos acertado, lo que hemos pronosticado, es justamente lo que vamos a ir reflejando. Bienvenidos a todos a esta nueva jornada de la quiniela de fútbol, su jornada número 50, y vamos a empezar con el partido Osasuna-Celta. La primera parte del Osasuna tiene la carta de después de la consumación, que es una carta que nos habla de relajación por parte del Osasuna y de adversidades, ¿no? O sea, la relajación pues le va a llevar a situaciones no deseadas. El Celta, por su parte, en la primera parte tiene la adversidad, que es una carta que nos habla de necesidades. Aquí se requiere mucho esfuerzo para reconducir una situación que a todas luces es adversa. Así pues, primera parte mala y casi peor. El Osasuna en la segunda parte pues tiene antes de la consumación, que nos habla de prudencia, ante unas aguas algo turbias, algo agitadas, pues opta por ser prudente, ¿no? Y el Celta pues se pone el mono de trabajo. Esta es una adversidad que requiere mucho esfuerzo y está dispuesto a ponerlo en la segunda parte. Y este esfuerzo conlleva pues cierto orden a la hora de ejecutarlo. Hay cierta influencia, cierta inspiración para reconducir la cosa si se pone fea, como es el caso, y en ello se pone el Celta. Como conclusión, pues sale la carta de la liberación, que es una carta que indica conformismo, y este conformismo nos habla de un empate. Así que Osasuna Celta X. Estas son las cartas del segundo partido de la quiniela entre el Atlético de Madrid y el Betis, y aquí de la jornada número 50, y aquí en la primera parte del Atlético de Madrid nos sale la carta de los límites. Y esta carta pues nos habla de un cierto logro con cierto temor a perderlo. Y aquí el Betis le sale la carta de la constancia, que es una carta de éxito y de avance. Así que por un lado tenemos un logro y por el otro lado pues un avance. O sea, va a estar quizá la primera parte muy igualada. En la segunda parte, el Atlético de Madrid tiene la carta de lo inesperado, que esta es una carta que habla de inspiración, de reconocimiento divino, ¿no? O sea, casi es como un don, ¿no?, que recibe el Atlético de Madrid en esta segunda parte y lo lleva a cabo con mucha facilidad, con mucha ingenuidad, casi de forma instintiva, ¿no? Entonces, muy buena carta para el Atlético de Madrid. Y luego el Betis, por su parte, tiene la decisión, que es una carta ambigua que nos habla de posibilidades del Betis a través de la razón o de la pasión. Entonces, si utiliza la pasión, si se enfrenta al Atlético de Madrid en un golpe a golpe, pues va a salir perdiendo. Y yo creo que esta carta nos habla de que el Atlético de Madrid está intratable. Entonces la única manera que tiene el Betis de intentarlo es a través de la pasión y le va a salir mal. Así que quizá una primera parte muy igualada, con posibilidades o con un logro conseguido por parte del Atlético de Madrid, pero muy bien
contrarrestado en juego por parte del Betis. Esto como mínimo, ¿no? Luego la segunda parte, pues muy buena para el Atlético de Madrid, que es casi intratable. Y como resultado, pues nos da esta carta que es la gran fuerza domesticadora, que nos habla de tesoros ocultos. Yo pienso que la segunda parte va a ser la determinante para el resultado. Y nos hablan claramente de que el Atlético de Madrid va a salir vencedor en esta batalla, ¿no? Esta carta es muy poderosa. Ante esa carta el Betis pues no le queda otra que quizá enfrentarse a él, cosa que le va a salir perdiendo. Y como resultado pues da, digamos, la gran fuerza domesticadora, que es como un tesoro oculto. Yo creo que este tesoro oculto le pertenece al Atlético de Madrid, ¿no? Así que le vamos a poner un 1 al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid Betis 1. Estas son las cartas del Valladolid-Barcelona, el partido número 3 de la jornada 50 de la quiniela. Y aquí en la primera parte le sale la decisión al Valladolid. Ya hemos visto que esta es una carta de doble cara. O bien utiliza la razón, cosa que le convendría si quiere sacar algo positivo, o la pasión, ¿no? Que es responder golpe por golpe. Yo creo que en este caso el Valladolid, viendo la carta del Barcelona en la primera parte, que ahora comentaremos, va a utilizar, digamos, de las dos caras la que más le conviene, ¿no? Y va a utilizar la razón en su juego. Y esto es porque el Barcelona tiene esta, que es la belleza, que nos habla de un alumbramiento parcial, de un embellecimiento que no es completo. Vemos que es un fuego que alumbra solo parte de la montaña, ¿no? Esto quiere decir que el Valladolid va a contrarrestar muy bien las armas del Barcelona en la primera parte. Y el Valladolid, pues por su parte en la segunda, pues tiene el acercamiento. Y esta carta habla de un conformismo, de una alegría, con conseguir un logro y una renta, digamos, mínima, ¿no? Al Valladolid el empate le vendría bien. El Barcelona en la segunda parte tiene el conflicto. Y este conflicto pues nos habla de dificultades, ¿no? De un quiero y no puedo. Claro, tiene una primera parte que es embellecida en parte, bien contrarrestada por el Valladolid en su primera parte, y en la segunda tiene el conflicto que es un quiero y no puedo. Claro, porque al Barcelona el empate pues no le viene bien. Entonces al Valladolid sí le viene bien. Y entonces entra en un conflicto de quiero y no puedo, de una gran adversidad. Para terminar, pues habla la carta de la conclusión en actitudes moderadas, ¿no? Estas actitudes moderadas hablan del cuidado de uno mismo. Y el cuidado de uno mismo siempre es un incremento de energía. Bueno, pues yo creo que aunque al Barcelona no le viene bien el empate, no deja de ser un punto, y la conclusión va a ser un empate. Va a ser un empate pese a que al Barcelona no le va nada bien el empate, pero no deja de ser un incremento. Así pues, Valladolid-Barcelona X. Estas son las cartas del encuentro entre el Español y el Eibar, el partido número 4 de la quiniela de la jornada 50 de fútbol. Y entonces tenemos en la primera parte una carta muy buena para el Español, que es lo inesperado, que nos habla como de una fuerza divina, de una inspiración, de una naturalidad en hacer las cosas fuera de lo común. Poco tarde, pero bueno, es lo que hay. Y el Eibar pues tiene la carta del obstáculo, que es una carta de retiro, de reflexión,
La única forma de sacar algo positivo en el Eibar en la primera parte es reflexionar sobre lo que ha ocurrido, porque ha sido arrollador, ¿no?, el Español en esta primera parte. Sin embargo, en la segunda pues tiene el antagonismo, y esta carta nos habla de una posición sin resultados, ¿no? No tiene capacidad de dirigir sus intereses. O sea, es la cara y la cruz, ¿no?, del partido del Español. Una primera parte muy buena y una segunda que es lo contrario, y de hecho se llama el antagonismo la carta. O sea, le sale todo del revés en comparación con la primera parte. Y el Eibar pues tiene esta cartita que es la gran fuerza domesticadora, que nos habla de tesoros ocultos, o sea, de un resultado al menos positivo. La conclusión sale la paciencia, y esta carta habla de una reflexión basada en la fe para afrontar posibles peligros, ¿no? Esta carta indica que la impaciencia es un gran mal. Entonces nos habla un poco de atenerse un poquito a un resultado positivo y darlo por bueno, porque algo diferente a ello sería un autoengaño. Y la única manera de reconocer el camino del éxito es reflexionar para acumular la fuerza necesaria y actuar en consecuencia, ¿no? Así que yo creo que esta carta nos habla también de un conformismo y de un reparto de puntos. Español Eibar X. Estas son las cartas del partido entre el Levante y el Bilbao, el partido número 5 de la jornada 50 de la quiniela de fútbol. Y aquí tenemos la primera carta del Levante en la primera parte, que es la solidaridad. Y esta carta pues nos habla de un trabajo en equipo. Y el Bilbao le sale la carta superar el egoísmo en la primera parte. Y esta carta nos habla de individualismo, de influencia dentro de la individualidad. Es decir, el Levante, sus armas son el equipo, y el Bilbao se va a basar en individualidades. Individualidades bien construidas, porque están inspiradas. Son dos cartas opuestas, una basada en el grupo y otra en la individualidad. El Levante en la segunda parte va a optar por la prudencia, por ser cauto. Vemos un poco las aguas agitadas y quizá va a tener una actitud de prudencia, ¿no? El Bilbao pues tiene en su segunda parte la carta atención a los detalles, que nos habla de aspiraciones moderadas. Si quiere sacar algo positivo, tiene que ser realista y no pretender volar muy alto, ¿no? Porque en esta segunda parte el Bilbao no es un pájaro de altos vuelos. Así que si quiere sacar algo positivo, tiene que ceñirse a un empate como mínimo. O sea, como un mínimo. Como el mínimo al que pueda aspirar, mejor dicho. Y en la conclusión sale el entusiasmo, que es una liberación de la tensión. Y eso proporciona pues bienestar, alegría, tranquilidad, relajación. Es una carta liberadora. Así que esto es un empate. Levante Bilbao X. Estas son las cartas del Leganés Valencia, del encuentro número 6 de la quiniela de la jornada 50. Y en la primera parte del Leganés le sale la carta del antagonismo. Y esta carta nos habla de incapacidad de dirigir sus intereses. Nos habla de una oposición a la que no puede contrarrestar de ninguna manera. Se ve en una posición
incapaz de solucionarla, ¿no? Y el Valencia tiene una carta que nos habla de esfuerzo, de perseverancia. Digamos, va a ser la parte dominante en esta primera parte, pero con agitación a través de cierto conflicto, de cierta lucha. ¿Mm? Y esta carta, bueno, nos habla que ante estos hechos del Valencia en la primera parte, el Leganés se encuentra débil, ¿no? Incapaz de contrarrestar al Valencia. Sin embargo, en la segunda parte, el Leganés, bueno, pues daría como bueno un resultado positivo. Se conformaría con un resultado positivo. Dada la mala primera parte, pues bueno, pues dice, bueno, pues vamos a intentar al menos sacar algo positivo y irnos contentos, ¿no? El Valencia en la segunda parte, pues todo el esfuerzo, todo el trabajo que he invertido en la primera, pues se va al traste en esta segunda. Vemos aquí esta carta que es el caminante, vemos aquí al caminante que está como perdido y nos indica pues que no hay rumbo en el Valencia en la segunda parte, no hay un destino concreto al cual perseguir, ¿no? Sino que aquí hay un fuego que se apaga y aquí hay un camino un poquito abrupto en el cual se para en el medio. O sea, es una carta que habla de cierto abandono, de poca influencia en el partido, de una falta de trabajo en grupo, porque no nos habla de individualismo, nos habla de soledad. O sea, el equipo está en esta segunda parte bastante decaído, porque no sabe no reconducir el partido en esta segunda parte. De ahí que quizá el Leganés en esta segunda, pues se conforme con un punto, después de su primera parte mala. Y como conclusión, pues nos da el superando las dificultades, que es una carta de debilidad, porque es una carta que habla de expectativas, ¿no? de esperar un resultado. Así que yo creo que es un empate para los dos, un reparto de puntos. Le gana el Valencia X. Estas son las cartas del Sevilla-Mallorca, el partido número 7 de la jornada 50 de la quiniela. Y en la primera parte tenemos al progreso simbolizando la primera parte del Sevilla. Y es una carta que nos habla de avance y de iluminación en el avance. El Mallorca pues tiene la carta del seguimiento, que nos habla de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia. O sea, el Mallorca va a estar luchador. De ahí estas aguas agitadas. El Sevilla en la segunda parte pues tiene una carta de debilidad, podríamos decir, superando las dificultades. Como que está un poquito a la expectativa de poder desarrollar su juego. Se encuentra pues con dificultades que tiene que ir superando y eso le hace ser débil. El Mallorca en su segunda parte tiene la carta del poder. Esta carta es de éxito, pero con el riesgo de que se malogre, ¿no? Pero es una carta claramente que toma una iniciativa en el partido. El Sevilla tiene una actitud pasiva y el Mallorca es la parte activa de esta segunda parte. Como resultado, pues nos da la carta de la doncella casadera, que es una carta que indica reserva, prudencia, como la mejor opción. Yo creo que este es un empate porque la primera parte es una primera parte para el Sevilla y la segunda parte es para el Mallorca.
Esta última carta pues nos indica reserva, cierta prudencia, y yo creo que nos habla de un empate que quizá beneficie más al Sevilla que al Mallorca. Al Mallorca ya empatar yo creo que no le vale. Es como en el partido anterior entre el Leganés y el Valencia. En este caso, el Sevilla un punto lo puede dar como positivo a falta todavía de algunas jornadas, ¿no? Así que le vamos a poner un empate Sevilla-Mallorca X. Estas son las cartas entre el Alavés y el Getafe del encuentro número 8 de la quiniela de fútbol en su jornada número 50. Y aquí en la primera parte pues tiene la carta del Alavés el retorno. Esta carta es una carta de gran fuerza interna. Va a ser en lo externo, tiene unas formas agradables, armónicas, pero no su interior no lo muestra, ¿no? Y es un interior que tiene acumulada mucha energía. El Getafe en su primera parte, pues bueno, pues da por bueno de momento un empate. Está seguro, está contento. Y yo creo que la primera parte concluye con un reparto de puntos y el Getafe, pues digamos, está confiado en la segunda, ¿no? En la segunda parte. El Alavés en su segunda parte pues tiene la carta de los límites, que nos habla de que el Alavés va a conseguir un logro. Ya hemos visto que es una carta que indica la obtención de un logro, pero con cierto temor. O sea, es una venerar un poco el logro por temor a perderlo. Y el Getafe le sale esta carta que habla de autoengaño. O sea, en la primera parte se conformaba con el empate, pensando que en la segunda iban a irle mejor las cosas, y su actitud es la del autoengaño. Va a subestimar al Alavés en la segunda parte. Y esto, pues, como conclusión, da la carta del seguimiento. Y esta carta nos habla de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha perseverancia. Al final las aguas se van a agitar porque el Getafe se ha dado cuenta de que tiene posibilidades de perder el partido. Entonces estas aguas son aguas agitadas por el Getafe para al menos recuperar un punto. Así que lo vamos a pronosticar con un empate. Deportivo Alavés Getafe X. Estas son las cartas del Villarreal y la Real Sociedad en su encuentro número 9 de la jornada 50 de la quiniela de fútbol. Y aquí tenemos la reunión para el Villarreal en la primera parte. Y esta carta nos habla de un equilibrio entre la parte material, la parte espiritual, la unificación de criterios, consensos. O sea, nos habla de un gran equilibrio y de un gran acuerdo. Una primera parte pues muy equilibrada del Villarreal en todos los sentidos. Ante una Real Sociedad que tiene la carta de tiempos prósperos, que es una carta de plenitud, de un poder bien construido, de un tiempo que hay que aprovechar. O sea que ante este juego de la primera parte, pues el Villarreal lo que va a hacer es equilibrar todos sus argumentos en lo máximo posible. Porque la Real Sociedad pues tiene esta carta que es muy de plenitud. El Villarreal pues tiene la carta de la liberación, que habla de cierto conformismo con un resultado positivo. Pasando por alto cualquier otra circunstancia, va a dar por bueno un empate.
Y en la Real Sociedad pues tiene la carta el abismo, superando los obstáculos, ¿no? Esto quiere decir que, que va a encontrar dificultades, pero que las va a ir superando. El Villarreal se conforma con un punto, con un juego muy equilibrado, muy armónico en todos los sentidos, y esas son las dificultades, yo creo, que la Real Sociedad tiene que afrontar. Esos son los obstáculos que tiene que ir salvando la Real Sociedad. Es un poco el conformismo del Villarreal. Y esto al final, pues, como conclusión, sale la carta del progreso que nos habla, pues, de un reparto de puntos. Es otra X, chavales. Nos habla de progreso y de un progreso alumbrado, ¿no? O sea que es un progreso que se dirige por buen camino. Así que, ¿qué le vamos a hacer, chavales? Villarreal, Real Sociedad, X. Estas son las cartas del pleno al 15 de la jornada 50 de la quiniela de fútbol entre el Granada y el Real Madrid. Entonces, el Granada tiene en la primera parte la carta de la contemplación. Esta carta nos habla de invocación, ¿no? a fuerzas sobrenaturales. Es como solicitar una influencia. Es como mostrarse entregado a estas fuerzas invocadas, ¿no? Se habla de cierta magia, de cierta predisposición a basar todo el partido en esta inspiración, ¿no? En estas fuerzas extra. El Real Madrid pues tiene la carta Tiempos Prósperos, pues que nos habla de una gran carta, es una carta que nos habla de plenitud, de desarrollo, de equilibrio, de un tiempo que hay que aprovechar, porque para el Real Madrid esta primera parte es muy favorable, porque digamos va a mostrar gran parte de sus armas en todos los sentidos, de la fuerza, el equilibrio, la organización, la armonía. O sea, todo esto lo tiene el Real Madrid en la primera parte. Y no es de extrañar que el Granada necesite este extra, ¿no? Esta invocación a estas fuerzas que le ayuden a contrarrestar esta primera parte del Real Madrid. En la segunda parte, el Granada tiene lo suave. Y esta carta pues sigue mostrando esa influencia invocada en la primera parte, esa inspiración, esta influencia, pero ya además aporta fuerza, perseverancia. O sea, digamos aquí el trabajo ya empieza a ser aportado de una manera mucho más directa que en la primera parte. En la primera parte es como una invocación y en esta segunda parte va acompañado de trabajo. Y el Real Madrid pues tiene el antagonismo en esta segunda parte porque nos habla de una adversidad que le impide cambiar el rumbo del partido. O sea, esta segunda parte del Granada es muy buena y ante esa segunda parte del Granada el Real Madrid pues se ve en una posición de debilidad, de antagonismo, como dice la carta. Esta sería la carta fuerte en la segunda parte y esta sería la débil, el antagonismo. Así que como conclusión sale la carta de la liberación, que es una carta de conformismo, de pasar por alto cualquier otra circunstancia que hubiera ocurrido en el partido y de dar por bueno un punto. O sea, es así, o sea, al final yo creo que el Real Madrid va a dar bueno un punto. Esta primera parte está muy igualada y sin embargo la segunda parte es un pelín mejor o un pelín o bastante mejor. Esta segunda parte es bastante mejor para el Granada. Así que esta carta nos habla de un conformismo, pero
pero puede ser un conformismo donde el Real Madrid pues le vendría bien un punto, visto lo visto. Así que vamos a poner un empate, aunque podría ser un partido que se llevara a Granada. Perfectamente. Pero voy a optar por un empate. Le vamos a poner un resultado justo, o mejor dicho, preciso, por ser el primero al 15, así que le vamos a poner un empate a 2. Estas son las cartas del encuentro número 10 de la quiniela entre el Racing y el Huesca. Tenemos aquí la primera carta, que es la verdad interior. Esta carta nos habla pues de cierto aislamiento, cierto retiro. Es como que hay una falta ya de acuerdos, de intereses. Está como fuera de... está como descendido prácticamente, ¿no? Chavales, el Racing Santander pues está descendido, entonces ni le va ni le viene. El Huesca pues tiene la carta de actitudes moderadas, pues que va a ser prudente en cierta medida, pero nos habla también del cuidado de uno mismo. Es una prudencia dirigida hacia el bien propio y hacia la acumulación de energía, ¿no? Y el Racing de Santander, bueno, pues sale en la segunda parte con la carta de la familia, que nos habla, pues bueno, de un grupo organizado, jerarquizado, con respeto entre ellos mismos, y mostrándose como un grupo bien avenido, porque otra cosa ya no puede hacer, ¿no? Y el Huesca pues tiene la carta de la invocación, ¿no? Tiene una inspiración divina, tiene una confianza basada en esta influencia invocada y está muy seguro de sí mismo. Como conclusión pues tiene la carta de lo suave, que nos habla pues de esta cierta inspiración. Esta carta nos habla del Huesca, porque esta inspiración sale aquí en esta carta y nos habla pues además de ese influjo pues de trabajo, de esfuerzo, de constancia. O sea que el Huesca es un equipo sólido y lo va a demostrar, en esta oportunidad contra el Racing. Así que Racing de Santander Huesca 2. Estas son las cartas del Cádiz Fuenlabrada, del encuentro número 11 de la jornada 50 de la quiniela de fútbol. Y aquí tenemos en la primera parte el caldero para el Cádiz, ¿no? El Cádiz se va a mostrar en esta primera parte con fe. Está convencido, está tranquilo, está inspirado y lo va a demostrar en esta primera parte. El Fuenlabrada pues tiene la carta de la gran fuerza domesticadora que nos habla de tesoros ocultos. Va a tener sus recursos, los va a poner en práctica y nos habla que quizá el Fuenlabrada en esta primera parte pues saque algo positivo, pese a este convencimiento del Cádiz. En la segunda parte el Cádiz tiene la carta de la conducta correcta, que es una carta de armonía, ¿no? Aquí el cielo se refleja en el agua, ¿no? Buena carta para el Cádiz. Y el Fuenlabrada pues tiene la carta del obstáculo. Y esta es una carta mala para el Fuenlabrada porque nos habla de retiro, de abandonar para reflexionar. Así que como conclusión sale el ejército, que es una carta que habla de organización, de equilibrio, de grupo, de comunidad y podríamos decir que el Cádiz pues se lleva el partido porque
Aquí el convencimiento del Cádiz es muy grande, puede que quizá en la primera parte el Fuenlabrada saque algo positivo, pero luego esta carta es muy reveladora en la segunda parte para el Cádiz. Va a hacer todo muy bien, va a estar en armonía y además yo creo que esa armonía está inspirada por este convencimiento, por esta fe, ¿no? Y el Fuenlabrada tiene, pues, es un abandono, es como darse por perdido y la única manera de sacar algo positivo es reflexionar para futuros próximos, ¿no? Así que el ejército nos habla del Cádiz, de un equipo vencedor con estos argumentos. Así que Cádiz Fuenlabrada 1. Estas son las cartas entre el Lugo y el Gerona. El encuentro número 12 de la jornada 50 de la quiniela de fútbol. Y aquí en la primera parte tenemos el antagonismo. Esta es una carta que nos habla de una oposición a la que no se puede hacer frente. Es como una imposibilidad de dar solución a algo, ¿no? Y el Gerona tiene la carta del abismo, superando los obstáculos, que nos habla pues de conseguir subsanar cualquier oposición que se encuentre, ¿no? Es una carta que implica trabajo, pero que al final acaba imponiendo sus intereses, ¿no? El Lugo, sin embargo, tiene una segunda parte muy buena, que son tiempos prósperos, que es un tiempo que el Lugo debe de aprovechar, porque está en una disposición natural para el éxito. Y aquí es una carta que habla de casi de una perfección en todos los sentidos: equilibrio, fortaleza, armonía, buenas relaciones, o sea, tiene una segunda parte muy buena el Lugo. Y el Gerona pues tiene el progreso, que es seguir avanzando. Aquí tenía obstáculos y esos obstáculos en la segunda parte le permiten superarlos y seguir avanzando. La conclusión sale de trabajar en lo que ha sido estropeado y bueno, esta carta nos habla de cierto caos, de cierto desorden, que al final con cierta influencia, cierta inspiración, pues se acaban poniendo todas las piezas en su sitio, ¿no? Y yo creo que nos habla de un empate. Una primera parte mejor para el Gerona, una carta muy buena para el Lugo, pero que el Gerona le permite seguir progresando. Y quizá este caos, este trabajo en el que hay que invertir para reconducir la situación, pues nos habla de Lugo, ¿no? Nos habla de que el Lugo al final consigue un punto. Gracias a esta segunda buena parte, yo creo que el Lugo consigue un punto. Y esto es un empate. Lugo-Gerona, X. Estas son las cartas del partido entre el Zaragoza y el Oviedo, el encuentro número 13 de la jornada 50 de la quiniela de fútbol. Y aquí tenemos la primera parte del Zaragoza, que es la doncella casadera, que ya hemos visto que es una carta que nos habla de prudencia, de reserva, como la mejor opción para conseguir algo positivo. Y el Oviedo pues tiene una primera parte muy buena que nos habla del incremento, de una evolución constante, segura, firme, en fin, de un progreso imparable, ¿no? Quizá ante este progreso pues el Zaragoza se vea con la opción de la reserva como mejor arma, ¿no?, para contrarrestar esta carta. El Zaragoza en la segunda parte pues tiene la locura juvenil y esta carta
habla de adaptarse a las circunstancias. Es como que considera que la primera parte, la actitud de la primera parte, tiene que seguir manteniéndola en esta segunda, como medio para avanzar hacia sus objetivos, ¿no? Así que aquí toma la actitud del aprendiz con objeto de seguir avanzando y de seguir evolucionando, ¿no? Estas dos cartas juntas pues nos hablan de cierta modestia, en fin, de que Zaragoza un punto lo daría por bueno. El Oviedo en esta segunda parte tiene las iluminarias, que nos habla de un progreso, más allá de las apariencias, del mantenimiento de una luz, de una esperanza, en lo interior y en lo exterior, ¿no? Yo creo que es una buena carta también para el Oviedo. Y como conclusión sale la paciencia, que es una carta de superación de los obstáculos o de los peligros mediante la fe, ¿no? Es la manera de acumular fuerzas en futuras batallas. El no ser impaciente, el reconocer las cosas y conformarse de alguna manera con ellas. Aquí nos habla de que el autoengaño es un enemigo a derrotar. Evitar el autoengaño pues garantiza el éxito. Así que yo creo que un empate va a ser un resultado que a los dos les venga bien. Así que le vamos a poner una X. Zaragoza-Oviedo, X. Estas son las cartas del Almería Rayo Vallecano, del encuentro número 14 de la jornada 50 de la Quiniela de Fútbol. Y aquí tenemos la primera parte de la Almería, que es la carta de la amistad. Esta carta nos habla de éxito, de un éxito basado en el trabajo y en el buen hacer. El Rayo, por su parte, tiene la carta La Gran Fuerza Domesticadora, que es una carta que nos habla de tesoros ocultos. Así que esta carta nos habla de éxito y esta carta nos habla de la obtención de un objetivo. El Almería en la segunda parte le sale la carta del ejército y esta es una carta de organización, de disciplina, de orden, de una comunidad también bien organizada. Es una carta que complementa la primera parte del trabajo de la Almería, del éxito de la Almería basado en el trabajo, pues lo continúa en esta segunda parte con esta carta. Y el Rayo, pues, pese a que aparentemente no se puede avanzar más, le sale esta carta de las iluminarias que nos habla de un progreso, más allá de las apariencias, pues hay un avance interior y un avance en lo exterior. O sea que es un logro conseguido en la primera parte y una esperanza de futuro en la segunda. Así que esta carta final, que es el incremento, pues nos habla también de un avance, de un progreso, de un aprendizaje, de una evolución, pues nos habla también de un empate, chavales. ¿Yo qué voy a hacer? Nos vamos a forrar a poner X, pero es así. El incremento nos habla de un reparto de puntos y de una evolución para ambos dos. Así que con esta tirada de cartas concluimos esta jornada 50 y espero que tengáis mucha suerte, igual que espero tenerla yo, chavales. Hasta la próxima. Almería Rayo X.